Tienes que tener dos cosas en el servidor Windows Server. Tienes que tener esto. Primero, el taller SP MySQL, que ese sitio subirlo, descomprimirlo y subirlo al servidor. ¿Lo tienen? Hagámoslo en el local, porque probemos local. Descomprímelo, súbelo en local. Y descárgate también una carpeta que sería driver o DBC. Los drivers, que era el driver de ese. El 5.11, ese que el que hay que instalar en el servidor. Entonces, ese drivers más el sitio, que es este, en el servidor. Eso sería para que vamos entendiendo algo así. Entonces, lo que dice, subí por FTP al servidor Windows Server. Acá vamos a mostrar el driver. Lo subí por FTP, lo tengo por acá. Ya, ahí está el driver. El 5.11. Ese driver yo lo subí y lo instalé, ¿cierto? Tienes que subirlo e instalarlo. Ya, lo primero que tienes que hacer, subirlo e instalarlo, el 5.11. Esos otros drivers que tengo los voy a eliminar porque no son parte del ejercicio. Para no confundirlo. Ya. Lo subí y lo instalé. Y lo otro que hice después, subí el sitio descomprimido. Ya. Ahí está el sitio. Hice una carpeta que se llama aquí está. Sitio 4. ¿Ya? Sitio 4. Que es esta carpeta. La subieron completa. ¿Sí? La subí completa. Y vamos a trabajar después en el archivo que se llama de include registro, porque ahí nosotros tenemos los drivers de conexión. Y son esos. Estos son los datos que tú tienes que poner. Si vamos a ocupar mi servidor, el mismo. Yo tengo la base de datos lista en el Linux y por lo tanto tendrías que conectarte y ver esos mismos datos. ¿Ya? En el archivo registro están los datos de conexión. String se llama sitio 4, MySQL DB de driver, la IP, el usuario y la clave. Y bueno, y cuando lo suba al sitio tienes que hacer un sitio virtual. Ahí está el sitio virtual que dice, el nuevo sitio virtual. Aquí está. Sitio 4. El sitio 6 no lo considero porque estaba haciendo otro proyecto. Sitio 4. ¿Y a dónde apunte? A la carpeta que recién subimos. ¿Y qué puerto? Por ejemplo, 84. Yo le puse el punto 84. ¿Vale? ¿Y a quién tiene que llamar? A un archivo que se llama index, ¿cierto? Mira, llama al index SP. Y esto va por el puerto 84. Entonces me quedaría de la siguiente forma: 10.154.113.84. 114, perdón, punto 84. Punto 84. Ahí está. Ahí está entonces el sitio. Ahí estoy viendo lo de mi servidor que está corriendo ya y que apunta a donde estoy viendo el sitio web. Y esta es la base de datos que tiene conectada. Y ahora te das cuenta que ya conecta y muestra. Que es este servidor que tengo por acá, este. Este es el servidor Linux. Por lo tanto, toda la magia va en el driver y en la cadena de conexión. Por lo tanto, la aplicación NSP está conectando. Yo creo que hagan lo mismo. De hecho, vamos a SQL voy a entrar. Mira, voy a entrar a la base de datos para verla aquí en vivo. Estoy en el servidor. Show. Vamos a hacer un show database.
¿Qué te falta ver? Show database. La base de datos se llama sitio 4. Use sitio 4. Ya estoy dentro de la base de datos y voy a ver las tablas. Es una pura tabla, creo. No, un par de tablas. Vamos a ver cuál es. Vamos a poner la que graba. Show tables. Usuarios se llama. Y ahora quiero ver todos los usuarios. Select. Asterisco. From. Usuarios. Ahí están los registros que tenemos hasta el momento en mi base de datos. Conectado. Entonces, aquí está la aplicación. Voy a agregar un nuevo registro. Un nuevo ejemplo. Vamos a llamarlo Máximo. Vamos a poner mi hijo. Máximo Orellana. Su correo máximo@gmail.com. Vale, para ingresar un registro y se insertó. Entonces, en la base de datos real, esto es una conexión real que estamos mostrando. Ahí está, el registro. Entonces estamos, bueno, yo estoy con máquinas separadas por capas, entonces una capa de aplicación que está la aplicación SP dinámica y el otro lado la base de datos es MySQL. Estamos mezclando tecnología. Ya aprendimos a usar lo que era el SQL Server, conectamos, pero ahora estamos usando otros motores. ¿Ya? Ahora lo que yo quiero que haga lo mismo. Ocupen mi base de datos para que no tengas que levantar tu servidor. Igual yo se los compartí en el aula, está el servidor para que lo bajen, pero como lo tenemos aquí para hacerlo más rápido, ocupa el mío. ¿Qué te faltaría entonces? Subir el sitio, instalar el driver y hacer la conexión. ¿Ya? Para que comprobemos. Tu sitio es que tienes que ver. Entonces la aplicación SP, ¿cierto? Ya conecta con otro gestor. Y pues estamos viendo tu aplicación, ¿cierto? Mira. Demo1, correo demo1, @demo1.demo1. Veamos. Desde tu aplicación. Ahí está. Vamos, ahí está. Conecta de acá nomás por la interfaz, po. Yo estoy conectado al servidor de base de datos viendo los datos. No, pero es lo mismo que estamos viendo acá, po. Es lo mismo. Estamos viendo la tabla. ¿Pero te insertó registro? Sí, po. Pero de tu aplicación, de tu servidor, ¿cierto? Sí, po. Punto 65. Entonces ya estamos haciendo conexión con otros gestores. Ya que después lo hagamos con Oracle, lo hagamos con otra cosa. ¿Aló? ¿Sí con él? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Aló? Sí, de mercado libre.
o vamos a usar otra herramienta para que no se ponga tan pesado el uso de la máquina. Así que si quieres, apágala y levántala ya. Te conectas con la otra. ¿Vale? Si no, con Visual Studio más tu máquina virtual, no te va a aguantar mucho. Entonces apagas tu máquina ya, le vamos a importar la otra, le pones IP dinámica, te conectas por escritorio remoto como tú quieras, ¿cierto? Para que trabajemos. Así como yo lo hago yo, pues me conecto por escritorio remoto y ya me olvido de estar que la máquina, ¿cierto?, tenga los servicios iniciados. ¿Tiene el SQL Server instalado, ¿cierto, esa máquina? ¿El SQL Server lo tiene instalado la máquina? ¿La virtual? ¿Sí? Ya. Vale. Entonces vamos a hacer un sitio de prueba para que lo montemos en... pero desde Visual Studio. Como sitio 5 lo vamos a crear. ¿Ya? Vamos a hacer un proyecto en Visual Studio y lo vamos a mandar a la máquina. Pero necesito que tengas la máquina independiente, no en el mismo servidor. O sea, en el mismo computador, si no se va a poner muy lenta. Ahí ves la IP dinámica, hace todo y te conecta. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos gigas le dio? Yo le di 8 gigas a la máquina virtual ahí. ¿Con cuánto lo tiene? Dale 8 gigas nomás, apágale, dale 8 gigas. 8192. Yo tengo una máquina Windows Server con 8 gigas funcionando y sin ningún problema. ¿Se nota la diferencia? Mucho. Por eso, mejor usar las máquinas virtuales en los PCs de acá. ¿Ve? 8192 me conecto. Ahí te conectas remotamente, como lo estoy haciendo.
¿Te conectaste para escritorio remoto? ¿Para que manejes tu máquina? Pero es que ya no necesito driver, pues, ahora es otro proyecto. Conéctate por escritorio remoto, ¿cierto? Y a la máquina. ¿Y hizo el estudio? ¿Por? ¿Qué te parece? ¿Cuánta RAM hay? ¿Qué está pasando? Claro, pero por lo menos, ahora como vamos a hacer un proyecto nuevo, es conectar con Visual Studio y mandarlo allá. Ya. Entonces, vamos a crear un sitio.
y enviarlo al servidor. Ya. Lo primero, bueno, es tener la máquina corriendo, el servidor, por un lado. Pero aquí vamos a crear un sitio nuevo en un momento más. Crear una carpeta y subir todo el proyecto, ¿cierto? Perfecto. Vamos entonces a primero crear el sitio local y luego subirlo a la máquina remota. Entonces requerimos que, bueno, que la máquina igual esté corriendo para publicarlo en un momento más, pero necesitamos primero iniciar el Visual Studio. ¿Ya? Visual Studio entonces, yo tengo Visual Studio 2019, ¿está con el mismo? Sí, perfecto, voy a un proyecto y ese proyecto lo vamos a trabajar. Yo puedo hacer un proyecto nuevo, puedo hacer un archivo, puedo hacer distintas cosas para, como en este editor, y la idea es sincronizarlo con el servidor local. Y eso mismo después mandarlo a un servidor de Amazon o un servidor de nube, o un servidor de lo que sea. Entonces, vamos a levantar Visual Studio, no sé si ya lo inició. ¿Ya? Y yo puedo trabajar empezando a crear un proyecto o continuar solamente iniciando y luego crear el proyecto. Vamos a iniciar, continuar sin código, claro, para que levantemos el software y después agregamos el proyecto que queremos. Recuerde que nosotros el Visual Studio lo tenemos conectado también con nuestras cuentas a Azure. Entonces, si tú inicias sesión en el Visual Studio, va a ver tus proyectos que están corriendo en la nube, eventualmente, ¿ya? En el listado de proyectos. Y cómo asocias tú también tus máquinas. Yo aquí tengo, por ejemplo, asociado mi servidor Leica, que es el que está allá, en la máquina que tengo corriendo. Y si tú no lo tienes, agrégala. ¿Cómo lo agrego? Agregar servidor SQL Server. De ahí tienes que poner los datos de tu máquina, en la cual tienes corriendo en la red. ¿Ya? Con las conexiones correspondientes o como tú lo quieras trabajar. Estoy viendo al SQL Server. ¿Lo agrego? Tienes que tener agregado tu servidor. Ahí tienes que apuntar, cambiar el IP, acuérdate. Tienes que cambiarle el IP o dejarlo con IP estática a la máquina. Ahí te recomiendo dejarlo con IP estática. Y tienes que apuntar también a la base de datos con la misma IP. Entonces aprovecha a cambiarlo para que te aparezca en el listado. Yo tengo las bases de datos con que yo podría trabajar. En este momento, esto está solamente o viendo el servidor de base de datos acá, desde acá. Eso voy a empezar aquí mismo, crear una nueva base de datos, trabajar con el Management Studio, todo lo puedo hacer de aquí mismo. Sería crear cierto servidor de red. Y si no te aparece, porque tiene local, es que significa que tú el SQL Server lo tienes en tu computador instalado. Red, una máquina que está corriendo en la red LAN, como lo tenemos ahora. Y Azure, una máquina de Azure. Entonces en este caso es de red. ¿Ya? Ahí yo tengo las que he conectado anteriormente. Y si no te sabes los datos, los pones manual. Pues. Aquí sería la IP / SQL Express, ¿te acuerdas? Es el IP de la máquina / SQL Express. Autenticación de SQL Server, usuario SA y la clave del servidor. ¿Va? Que para trabajarla con el sitio 5, ¿cierto? ¿Y cómo se va a llamar? Sitio 5. Y puede ser muy parecida a la que ya tenemos, que tenía un par de registros. ¿Ya? Tenemos una tabla que se llama usuario, me acuerdo, en el ejercicio anterior, y que tenía 3 campos: root, nombre, no sé, email. Vamos a hacer algo parecido ahora para registrar un formulario de registro. Entonces vamos a hacer en nuestro servidor que estamos conectados, yo le puse server Leica. Tú le puedes cambiar el nombre porque te aparece por la IP, pero tú le puedes poner un nombre para identificarlo también, o lo dejas con la IP. ¿Te fijas?
Tú le puedes esto modificarlo por un nombre por IP. Como te quede más cómodo reconocerlo. Pero la conexión ya está hecha. Entonces vamos a crear una base de datos nueva. Y que se llame sitio 5. Entonces, base de datos nueva. Sitio 5. Y una tabla. Ya. Y esto igual como lo sigamos en Manejar Studio. Una tabla que se llame también, no sé, usuario y que registremos root, nombre, apellido. ¿Vale? Tres campos. Uso root, uso nombre, uso apellido. Uso root, uso nombre, uso apellido. Varchar 12, varchar 20, varchar 20. Anda bastante rápido. Ya. Clave primaria, uso root. Sí. Bien. Probar lo que estaba haciendo con el Visual Studio. Ahí está, mira. Sitio 5, tabla. Si no la hago por acá, porque creo que justo se me cortó la conexión, así que lo voy a hacer de nuevo. Sería uso root, uso nombre, uso apellido. Y me va a aparecer ya creada después en la conexión con el Visual Studio. Y tipo varchar 12 era 20 y 20. Ahí estamos, ¿cierto? Y lo guardo como usuarios. La misma base de datos que hemos trabajado, ¿cierto? De ejemplo. Entonces, la tabla y base de datos que hice por acá la debería ver reflejada aquí. Vamos a actualizar. Y justo cuando está creando la tabla se desconectó, entonces no alcancé a verlo. Ahí está, base de datos, sí, sitio 5. Y ahí está la tabla, DPO usuarios. Aquí se hace como nueva tabla.
Entonces, como ya tengo una tabla creada, tengo la conexión a un servidor de base de datos, podría empezar a hacer una aplicación, por cierto, sencilla. ¿Ya? Y que apunte, por ejemplo, a esa tabla, hecho en el visual. Ahora, si tú tienes otra tabla que se llama usuario de otra base de datos, no importa, si son todas las del servidor. Da lo mismo, yo estoy haciendo un sitio con una base de datos distinta, pero yo podría eventualmente usar la misma base de datos para todos mis proyectos, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú no quieres, lo puedes hacer así. Ya. Entonces, como ya tengo esta base de datos local, sitio 5, voy a hacer ahora un proyecto que apunte a esa base de datos. ¿Ya? Yo puedo hacer archivos o proyectos, ¿cierto? Los archivos hacerlo de forma independiente, a un proyecto es toda una solución terminada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto. ¿Ya? Un proyecto. Mira, yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer un proyecto nuevo que apunte a esa base de datos, el cual va a ser el servidor web que tiene la base de datos. Entonces, en la pestaña que teníamos nosotros de explorador de objetos, ¿cierto? Cambiamos la vista para agregar explorador de servidores. Tú pinchas y te cambia. Ahí mismo, mira. De objetos a servidores. ¿Te pareció? Están, por ejemplo, las máquinas que yo podría tener de Azure, aparecen las máquinas virtuales, como tengo mi cuenta asociada, yo podría ver lo que tengo en Azure, ¿ya? Y trabajar directamente en ella. Así yo tendría que... Yo tengo dos máquinas, por ejemplo, yo tengo el servidor de la asignatura, me aparece, como máquina virtual, y podría actualizar, configurarla, bajarla, o lo que yo quisiera hacer con ella, ¿ya? Controlarla también de acá. Y para configurarla me dice que debo lanzar ¿cierto? Me dice conectar, clic derecho y vaya para el administrador. Te levanta la aplicación de Azure. Entonces, si te diste cuenta, por ejemplo, ahí, el mismo visual, yo clic derecho y me mandó en configurar al portal para levantar la máquina, ¿cierto? Ya, no lo voy a levantar, solamente vamos a seguir trabajando por acá. Entonces, lo que debo hacer es agregar servidores, porque ya conexiones de base de datos tengo, pero me falta agregar servidor, así que vamos a agregar servidor y nos vamos a buscar, que en este caso seríamos nosotros, nuestra IP. Ahora la IP. Búscate a través del IP. Ya. Y cuando te pregunte ahí conectar con nombre de usuario, ¿cierto? Se entiende que es el usuario administrador de la máquina virtual y la clave que tiene. De ahí me aparece NS1, pero voy a poner el IP para que sea más reconocible. Este es el servidor. Tienes que apuntarlo a la IP. Pero tengo entonces mi máquina de la red, mi máquina local, las máquinas de Azure, veo todo. Y los servidores de base de datos también asociados. ¿Ya? Bien. ¿La IP es solo IP? Y abajo dice nombre de usuario, cambia el usuario. Porque te está tomando el usuario de tu computador. Tiene que ser el usuario del servidor, ¿cierto? Se te abrió una ventana emergente. Vamos a ver, aquí yo tengo los tipos de servicios que tengo instalados.
por ahí, vamos a cerrar por acá y vamos a hacer un nuevo proyecto. Entonces, nuevo proyecto, ¿sí? Nuevo proyecto. Y vamos a elegir un proyecto que sea de tipo aplicación web. ¿Ya? Voy a poner todos los lenguajes. ¿Cierto? Aplicación web. O busca el filtro web, por ejemplo. Esta aplicación web ASP.NET con un framework, ¿ya? Que viene listo. Y te dice para qué es compatible, para la nube, para web, etcétera. Tú puedes poner el filtro y seleccionas todos los lenguajes, todas las plataformas y le pones para qué apunta a todo tipo de proyectos. Entonces tienes aplicaciones web con SP, ya, proyectos web, proyectos de Django y otros, ¿sí? De todo tipo tienes para trabajar. Incluso podrías poner, no sé, pues de base de datos. Y te dice proyecto de base de datos de SQL Server para crear una base de datos y una consulta. O sea, aquí podría ser cierto apuntando que te llame un formulario para crear una tabla. O sea, hay hartas cosas que tú puedes filtrar para lo que tú quieras mostrar, ¿ya? Sitio web vacío, sitio web con formulario. Entonces vamos a poner web, ¿ya? Y aplicación web ASP.NET, que son plantillas. La diferencia con aplicación web solo es que tú tienes que crear el proyecto. En cambio este viene con plantillas, ¿ya? Y te dice para qué va a ser compatible, ¿vale? Aplicación web. Dice aplicación web ASP.NET. Siguiente, ¿ya? Web application te queda, ¿cierto? La idea es que le pongamos el mismo nombre que va a tener la nube. Se va a llamar sitio 5. Sitio 5. Te pregunta la ubicación. Aquí tú defines dónde lo vas a guardar. Dónde quieres guardar tu proyecto. Yo lo voy a guardar en una carpeta local que también le di por nombre sitio 5. ¿Ya? Local. Entonces en mi mismo computador hice una carpeta local. Ahí está. Sitio 5. De ahí voy a meter el proyecto. Entonces mi proyecto sitio 5 va a estar dentro de la carpeta sitio 5. Esto es para ser ordenado. Ya, y dice crear solución o agregar solución. Crear. Claro, crear solución. Y dice colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Sí. Todo junto. Y te pregunta los tipos de framework con que va a trabajar. Y eso es importante saber qué framework tiene tu servidor. Ya, para que sea compatible. Entonces, nosotros tenemos que verificar cuál framework está disponible en el servidor para ver si la aplicación lo puede levantar. Por lo tanto, hay que ver cuáles son los tipos de framework que tiene nuestra máquina. ¿Ya? Y eso es tan fácil como ver por acá en las características de los frameworks. Y ahí está. Dice que tiene el 4.6 y el 3.5. O sea, cualquiera de los dos frameworks es compatible. Ahí están. Pero ahí me pregunta, esta parte es importante y en el servidor igual es bueno corregirlo, porque como vamos a hacer aplicaciones ASP, tienes que haber algunos tipos de servicios instalados previamente. Entonces por eso quería expandir un poquito acá. Llegaste a esta parte, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos a las características, vemos los frameworks que tiene nuestra máquina. Dice que tiene el Net Framework 3.5 y el 4.6. Entonces mi proyecto tengo que trabajarlo con frameworks que estén instalados también en el servidor. O sea, yo no puedo crear un proyecto si en el servidor no está el tipo de framework. O un framework muy alto que no lo tiene el servidor. Por ejemplo, ¿cuáles tiene el servidor instalado? Dice que tiene el 3.5 y el 4.6. O sea, yo perfectamente podría hacer un proyecto de framework 3.5 o un proyecto 4.6. ¿Cierto? Perfecto. Pero quizás tú le tienes que instalar algunos servicios más. Por ejemplo, en el framework de 3.5 está incluido, pero le falta, por ejemplo, activación HTTP, dice, y activación no HTTP.
Y en el caso del framework 4.6 está instalado SP, que eso es positivo para que hagamos la aplicación hoy día, que la vamos a hacer en realidad con 4.6, que es más nueva, o sea, más reciente ese framework. ¿Y qué servicio le vamos a agregar? Activación de TCP, activación de HTTP y canalización. Es decir, agrego los que faltan. Sí, hay que agregar los servicios que faltan. Todos los que te faltan, po. Sí, y en el 3.5 igual. Vamos a hacer la aplicación con 4.6, pero igual agregamos los frameworks que faltaban o componentes del 3.5. ¿Ya? E instalar. Entonces, ese detalle es sumamente importante, saber con qué framework vas a trabajar. Yo no puedo hacer un proyecto si el framework no está instalado en el servidor. ¿Te fijaste en eso? Entonces ahí, perfecto. Nosotros vamos a trabajar con el 4.6. Por eso lo estamos instalando. Ahora no importa que se reinicie el servidor porque estamos haciendo localmente el proyecto. Después lo publicamos, ¿cierto? El publicar es cuando tú y yo lo envías. Por 4.6. Ya sabemos que está instalado. Y creamos. Entonces crean nueva solución, sitio 5, localmente, en una carpeta local yo lo hice, todo el proyecto con los archivos y con el framework 4.6. No el 4.6.1 ni el 4.6. El 4.6 tiene que ser el mismo que tienes instalado. Podría haber sido el 3.5 o el 4.6. Y crear. Ahora, me pregunta qué tipo de proyecto ASP.NET quieres crear. Hay harto. Entonces te pregunta, vacío es que no tiene ningún tipo de plantilla o nada agregado. Están los webform, están los modelos vista controlador, una API web, o sea que es un servicio en realidad, y una aplicación web única, dice, la cual es una plantilla de un solo sitio. Ahora, cuando hablamos de webform, es que va a tener formularios de registro, de inserción de datos, y una página de bienvenida y una de autenticación. Y cuando hablamos de aplicación única, es una página que no tiene autenticación, por ejemplo. ¿Lo entienden? Una página que se visualiza directamente. En cambio, la otra va a tener un login password. Entonces, ahí nosotros tenemos que elegir con qué queremos trabajar. Y si queremos agregarle formularios web u otro más. ¿Ya? Dice, entonces ahí te explica, una plantilla dice de página única, es una plantilla de proyectos para crear aplicaciones HTML5 con JavaScript. O sea, aquí estamos hablando que no tiene interacción con base de datos, ¿cierto? En cambio, el webform permite sitios dinámicos, dice, con un modelo familiar controlado por eventos para arrastrar y colocar. Es decir, ya trabaja con base de datos. ¿Vale? Entonces, tenemos dos opciones: hacer una página sencilla o hacer una página con base de datos. ¿Ya? Vamos a hacer primero una página única y después hacemos un proyecto que tenga con base de datos, pensando que la base de datos ya la tenemos, ¿cierto? ¿Ya? Aplicación página única. ¿Ya? ¿Vale? Sin formulario web porque no tiene inserción de registro. ¿Ya? Vale. Crear. Aplicación de página única. Después vamos a hacer otro proyecto, pero con webform. Le podemos poner sitio 5.5, 5.1, sepa diferenciar. Ya el servidor debería estar reiniciado y el otro va a conectarse por escritorio remoto. Sitio 5. Y aparece el sitio 5 con sus distintos tipos de archivos, ¿cierto? Recuerda que un sitio viene listo, con el webconfig, con todo, ¿cierto? Ahora, este proyecto de página única que estamos haciendo, como es sencillo, nosotros podríamos compilarlo directamente aquí y probar cómo está quedando. Y ahí te dice, ¿con qué quiere compilarlo? Con su navegador local, es una prueba local, ¿cierto? Una depuración local. Ahí yo tengo por defecto que Firefox es mi, ¿cierto? Es mi navegador de prueba. Y veamos qué es lo que muestra. Entonces levantó mi sitio local. Avanzado, porque como usa HTTPS, por eso me lo lanza, ¿cierto? Con certificado digital. Y le digo aceptar. Y vamos a cargar nuestro sitio. Y te tira una aplicación así. Está.
Se entiende que va a permitir registrarse, va a permitir hacer otras cosas con otras tablas. Ahora, es una interfaz, como dice, es una plantilla, ¿cierto? Una plantilla. ¿Esto dónde está guardado? En la carpeta local que hicimos, ¿cierto? Carpeta local. Entonces esto está todo compilado aquí. Todo mi sitio web. Viene con su webconfig, con todos los archivos necesarios. Lo que vamos a hacer ahora, como se está trabajando en forma local, incluso el webconfig que viene aquí, viene listo. Webconfig. Lo que vamos a hacer es subirlo al servidor y crear un sitio en el servidor que se llame sitio 5. ¿Ya? Y arrastrarlo por FTP, ¿cierto? Lo que estamos haciendo. Entonces, en el servidor creo un nuevo sitio y debo crear una carpeta también que se llame sitio 5, donde voy a arrastrar todo hacia allá. Donde voy a publicar. Entonces, recordad que esta es una página sencilla, única, dice página única, ¿cierto? Sitio 5 y a sitio 5 creo un sitio virtual que se llame sitio 5 también. Voy a agregar sitio que se llame sitio 5. Sitio 5. Ruta física, le indicamos que va a estar, ¿cierto?, en la carpeta sitio 5. El server. Y vamos a usar un puerto idéntico al puerto que estamos utilizando en el emulador. ¿Ya? Ahí me parece el 44, por ejemplo, 363. ¿Ya? Un puerto alto. Tratemos de usar el mismo, ¿ya? En mi caso 44, 363. Puerto 44, 363. Y este sitio me pregunta si va a ser de tipo HTTP o HTTPS, ¿cierto? Ya. Y si tú te fijaste, ¿de qué tipo de servicio es? ¿Es HTTP o HTTPS? S. Entonces es de tipo HTTPS. Entonces es de tipo HTTPS. Y le gusta la IP correspondiente. 44363. Porque para hacer un certificado digital tiene que estar el certificado digital y no te deja crear el sitio virtual si no está el certificado. Este es que después tú puedes igual hacer la modificación del sitio. ¿Ya? Después de eso, nos faltan algunos detalles por terminar. Como estamos ya probando el sitio, lo probaste, ¿cierto? Lo ejecutas, lo compilas. ¿Sí? Tú te das cuenta que los archivos de nuestro sitio están
dentro de vistas, mira, lo visible queda dentro de vistas, view, home, y estos son los archivos que nosotros vemos, el index y el home, que son los que carga la página. Lo que vimos nosotros recién, ¿cierto? Como ejemplo, el index y el home. ¿Vale? Ya, lo que vamos a hacer ahora entonces es esto publicarlo. Entonces, en tu proyecto, sitio 5, ahí dice botón derecho, clic, publicar. Publicar. Y le decimos dónde queremos publicar. Sitio 5, publicar. ¿Y dónde queremos publicar? Entonces, ¿dónde desea publicar? En H, en un contenedor, en una carpeta, en un servidor FTP, en un servidor web. ¿Dónde quieres publicar? ¿Dónde lo publicarías? La carpeta, ¿cierto? Dice que es una carpeta compartida o local. Ya está en una carpeta local, pero yo quiero subirlo. ¿Cierto? Publique la aplicación en un servidor FTP o publiquelo en un Internet Information Service mediante Web Deploy. Ya, si ese paquete no lo tengo, me va a alertar que lo instale. Pero de todas formas lo podría publicar yo por FTP. Y ahí le doy los datos del servidor, que serían la IP, la ruta, que es la carpeta, la dirección, ¿cierto? Y dónde va a quedar almacenado. ¿Vale? Cuando la dirección URL es la IP con el puerto que tú le dejaste. El usuario del servidor FTP y la clave. Esto es para asociar el FTP. Sitio 5. Con el puerto que sería el, en mi caso, el 44363. Y ahí está la información. ¿Lo pusiste, cierto? Lo repito. Dice mi perfil de publicación. Le indicaste el IP, la ruta física, que es la carpeta, ¿cierto? El usuario, la clave del FTP y la ruta URL. La ruta URL se refiere que toda la ruta, ¿cierto? Con el puerto incluido. Mira, otra cosa importante. Llegaste a este punto, ¿cierto? Y empieza a publicar. Entonces, en estricto rigor, está mandando para el servidor. Publicando. Entonces, si yo reviso en el server, efectivamente debería aparecer acá. Está cargándose, ¿cierto? Está cargando. Vamos publicando.
Ahora hay otras cosas, detalles que nos faltan todavía, pero la idea es que entiendan el procedimiento que se hace, ¿cierto? Y mira, cuando termina de publicarse, te carga el sitio. ¿Captaste? Fácil, difícil. Mira, el sitio está publicado ya. Ahora, se entiende que todo esto no hace nada todavía, porque tenemos que tener tablas, tenemos que tener registro y mejorar la base de datos con que vamos a trabajar. ¿Ya? O sea, nosotros podríamos crear una tabla que sea de registro, que tenga un correo y una contraseña para el usuario. Porque tenemos el usuario, nombre, apellido, pero nos faltan campos. Por ejemplo, el correo. ¿Qué más? Esto es lo que trae por defecto. Correo, ciudad, clave, clave. Pero como es un demo, nosotros tenemos que entender que esto es el demo de la página. ¿Cierto? ¿Qué le pareció hacer la aplicación sencilla, así rápido? En Framework y en SP. Y publicado el tiro. ¿Ya? A la